Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de soporte vital avanzado. Hoy nos adentramos en la unidad 3, específicamente en un tema que marca la diferencia entre la vida y la muerte en el entorno prehospitalario crítico. Vamos a hablar de la farmacología de la emergencia y el acceso vascular crítico, pero no quiero que piensen en esto simplemente como aprender a taladrar un hueso. Quiero que cambien su mentalidad desde este preciso momento. Históricamente, y quizás algunos de ustedes lo han escuchado de paramédicos más antiguos, el acceso intraóseo se consideraba un último recurso, algo que se hacía cuando ya no había nada más que perder o una técnica casi arqueológica. Eso es falso. Hoy, basándonos en la evidencia científica más actual y en los protocolos que manejamos aquí en Ecuador, el acceso intraóseo es el estándar de oro, el gold standard, para el acceso vascular inmediato en situaciones de colapso hemodinámico. Imaginen por un segundo que están de guardia y reciben una llamada del EQ 911. Se reporta un accidente de tránsito en la vía Panamericana o quizás en la vía Aloac Santo Domingo, que sabemos es una carretera compleja por la lluvia y la neblina. Llegan a la escena y encuentran a un paciente politraumatizado, atrapado en el vehículo, pálido, diaforético y con una presión arterial indetectable. Su cuerpo está en shock hipovolémico severo. En ese momento, su sistema nervioso simpático está disparando catecolaminas como loco para tratar de mantener vivos al corazón y al cerebro. ¿Qué pasa con las venas de los brazos? Se colapsan, se esconden. Fisiológicamente, el cuerpo sacrifica la circulación periférica para salvar el núcleo central. Si ustedes intentan buscar una vena en ese brazo frío y sudoroso, tienen una altísima probabilidad de fallar. Los estudios dicen que incluso en manos expertas, la tasa de fallo supera el 30% en estas condiciones. Y aquí es donde entra nuestra clase de hoy. No podemos perder 5 minutos buscando una vena que no existe mientras el paciente se nos va. Para entender por qué funciona la vía intraósea, debemos visualizar la anatomía funcional del hueso largo. Olviden esa idea del hueso como una piedra seca. El tejido óseo es un órgano vivo, dinámico y, lo más importante, lleno de sangre. El principio fisiológico que salva vidas aquí es que la médula ósea funciona como una vena no colapsable. Imaginen que la médula es una esponja empapada de sangre y que la corteza dura del hueso es un tubo rígido que la protege. No importa si el paciente tiene presión cero, no importa si está en paro cardíaco, esa estructura rígida del hueso actúa como un stent natural que mantiene abiertos los canales venosos dentro de la médula. Esto significa que siempre, absolutamente siempre, van a encontrar un camino permeable hacia la circulación central, incluso cuando las venas de afuera hayan desaparecido. Ahora bien, muchos estudiantes me preguntan si es legal hacer esto en la ambulancia. La respuesta es un rotundo sí, y no solo es legal, es su obligación si la situación lo amerita. Nuestra Constitución, en el artículo 32, garantiza el derecho a la salud, y eso implica una atención de calidad y oportuna. Si ustedes tienen la capacitación, el equipo, y un paciente que necesita adrenalina o fluidos urgentemente y deciden no usar la vía intraósea por miedo o ignorancia, retrasando la atención, eso podría interpretarse legalmente como negligencia o falta de pericia. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el ACES regulan esto, y el perfil de egreso de su carrera de tecnología en emergencias médicas los faculta explícitamente para realizar procedimientos de soporte vital avanzado. No es una técnica empírica, está respaldada por la normativa nacional y las guías internacionales que adoptamos. Hablemos de cuándo deben usarlo. La regla de oro que quiero que se graben es la del tiempo y los intentos. La indicación primordial es la necesidad urgente de acceso vascular cuando la vía venosa periférica es difícil o ha fallado. Generalmente decimos que si han pasado 90 segundos o han fallado 2 intentos de canalizar una vía periférica en un paciente crítico, deben pasar inmediatamente a la vía intraósea. No sigan intentando buscar venas en el pie o en el cuello mientras el paciente está en paro. En un paro cardiorrespiratorio, la vía intraósea es la primera elección si el acceso intravenoso no es inmediato,
porque cada minuto sin medicación reduce la supervivencia drásticamente. También piensen en los grandes quemados, donde la piel está destruida y no hay dónde poner un catéter, o en pacientes con edema masivo u obesidad mórbida, donde las venas están muy profundas. Incluso en un estado epiléptico, donde el paciente se mueve violentamente, intentar poner una aguja en una vena es peligroso para ustedes y para él. La vía intraósea, una vez fijada, es mucho más segura y estable. Sin embargo, tan importante como saber cuándo hacerlo, es saber cuándo no hacerlo. Antes de sacar el taladro, deben mirar y tocar. Hay contraindicaciones absolutas que deben respetar para no causar un desastre. La primera y más lógica es la fractura en el hueso objetivo. Piensen en esto como una tubería. Si la tubería está rota y ustedes meten agua a presión por un extremo, el agua se va a salir por la rotura. Si el hueso está fracturado y ustedes infunden líquidos, esos líquidos no irán al corazón, se irán a los músculos de la pierna, causando un síndrome compartimental que puede terminar en amputación. Tampoco pueden pinchar si hay infección en la piel, como quemaduras infectadas o celulitis, porque meterían bacterias directamente al hueso, causando osteomielitis. Otra contraindicación clave es si ya hubo un intento previo en el mismo hueso en las últimas 48 horas. El hueso tarda en sanar y si intentan de nuevo, el líquido se saldrá por el agujero anterior. Y por supuesto, si el paciente tiene una prótesis de rodilla o de hombro, no intenten taladrar ahí, romperán la aguja y la prótesis. Pasemos ahora a la anatomía topográfica, porque la precisión es lo que los separa de cometer un error. Ustedes deben ser capaces de encontrar los puntos de inserción a ciegas, bajo la lluvia, con poca luz y con la ambulancia en movimiento. El sitio más común y estándar es la tibia proximal. Quiero que se toquen la rodilla ahora mismo. Sientan esa protuberancia ósea justo debajo de la rótula. Eso es la tuberosidad anterior de la tibia. En un adulto, desde ese punto, deben moverse 2 centímetros hacia medial, es decir, hacia la parte interna de la pierna. Ahí van a sentir una superficie plana y ancha. Ese es su sitio de inserción. Pero ojo, si tienen un paciente pediátrico, la anatomía cambia ligeramente y esto es crítico. En los niños, la placa de crecimiento está muy cerca de la tuberosidad. Si la dañan, pueden afectar el crecimiento de esa pierna. Por eso, en niños, la regla mnemotécnica es un través de dedo abajo, un través de dedo adentro. Se mueven un poco más distal para alejarse de la placa de crecimiento. El otro sitio que está ganando mucha relevancia en las guías modernas y que quiero que aprendan a usar es el húmero proximal. ¿Por qué el húmero? Porque está mucho más cerca del corazón. Si inyectan adrenalina en la tibia, tiene que subir por toda la pierna, pasar por la vena cava inferior y llegar al corazón. Si lo hacen en el húmero, el medicamento llega a la aurícula derecha en apenas 3 segundos. Para encontrar este punto, hay un truco indispensable: la posición del brazo. El brazo del paciente debe estar pegado al cuerpo y rotado internamente. La forma más fácil de lograr esto es poner la mano del paciente sobre su ombligo. Al hacer esto, protegen el tendón del bíceps y exponen la tuberosidad mayor del húmero. Con la mano en el ombligo, palpen la cabeza del hombro, busquen el cuello quirúrgico y suban 1 o 2 centímetros hasta sentir la prominencia redonda. También existe un sitio alternativo si la tibia proximal y el húmero no son viables, que es la tibia distal. En el tobillo, buscan el maléolo medial, el hueso del tobillo interno, y suben unos 2 o 3 centímetros por la cara plana de la tibia. Es un buen sitio porque no estorba si están haciendo RCP o manejando la vía aérea. Recuerden que en Ecuador tenemos una alta incidencia de trauma por accidentes de tránsito y eventos cardiovasculares. En estos casos, el shock hemorrágico es común. La vía intraósea no solo sirve para medicamentos, sino para pasar volumen. Especialmente por la vía humeral, podemos pasar litros de suero rápidamente para combatir la tríada de la muerte en trauma. Para cerrar esta primera parte, quiero que se lleven la idea de que la vía intraósea es bioequivalente a la vía venosa central. Todo lo que ponen por ahí llega a la sangre casi de inmediato. No necesitan calcular dosis diferentes. La dosis de adrenalina, amiodarona o lidocaína es idéntica a la vía intravenosa.
La única diferencia, y esto es crucial que lo entiendan para la próxima clase, es que la médula ósea ofrece resistencia. No fluye tan fácil como una vena abierta. Por eso, para que los fármacos entren rápido, hay que empujarlos con presión, hay que hacer un lavado o flush posterior a cada medicamento. En la siguiente sesión vamos a ver exactamente cómo se hace esto, qué agujas usar y cómo manejar el taladro para no causar daño. Estudien la anatomía, palpen sus propias tibias y hombros, porque cuando tengan al paciente crítico enfrente, sus dedos tienen que saber exactamente a dónde ir.